días nuevamente a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos, donde estamos conectando hoy día para retomar nuestras clases del curso de historia. Hoy día estamos 14 de abril, de abril, yo estoy con abril, 14 de diciembre, niño, ya estamos ya, ¿no? Y vamos a empezar, pues, ¿no? Hoy día nuestro curso de historia. Como les dije, pues, hace un momento, ya les he dicho ya, porque en el curso de historia también ya hemos terminado, mis niños, en las páginas, en su compendio, o te Sí, falta. sí, ¿Sí? no, profesor, yo tenemos sobre también historia. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver, a compartir, mis niños, vamos a compartir un video, pues, ¿no? Para poder escuchar, ¿no es cierto? Y ver, ¿no? Eh, lo que justamente, pues, nos quiere decir qué es lo que pasó, pues, ¿no? Durante la guerra del Pacífico. A ver, niños, no sé si pueden ustedes ahí compartir. Sí, ¿Ven? Ok, profesor. muy bien. Sí, Ven, ven. profesor, se ve. Sí, profesor, se Muy puede bien. compartir. Un poco Ya, gigante, muy bien. grande. Sonido. Bueno, ¿Escucha sonido? Este buque es una reliquia sí, histórica. profesor, sí se escucha. Lleva el nombre de uno de los últimos incas, Huáscar, y es el segundo blindado más antiguo del mundo que todavía está a flote. Pero esta no es la razón que nos ha traído hasta aquí, Talcahuano, en el sur de Chile, a contarles la historia del monitor Huáscar. Pese a tener más de 150 años, este barco aún despierta pasiones. El Huáscar se hizo famoso durante la Guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile, la misma en la que Bolivia perdió su acceso al mar. Pero, volviendo al Huáscar, el barco empezó la guerra con bandera peruana y la acabó con bandera chilena. Ahora es un museo. Aunque en Perú, de vez en cuando todavía se oyen voces que piden a Chile que lo devuelva, y hasta algún pedido un poco más drástico. Siendo, digamos, el barco más histórico y de más valor para todos los peruanos, creo que sería importante que ojalá el gobierno chileno pueda autorizar la salida del barco y se pueda ver acá en el Perú. Debería hacerse una ceremonia en la frontera y hundir el Huáscar. Pero, ¿qué pasó en el Huáscar que aún resuena en Chile y en Perú? El Huáscar para Chile es un símbolo muy importante, ya que fue el lugar donde nuestro héroe máximo, Arturo Prat, cayó durante el desarrollo del combate naval de Iquique. Arturo Prat fue un marino y abogado que con solo 31 años acabó al mando de la corbeta Esmeralda en el combate naval de Iquique. La Esmeralda intentaba bloquear el entonces puerto peruano de Iquique, pero quedó atrapada entre el fuego del Huáscar y el que provenía de la costa. Sin muchas opciones, Prat arengó a su tripulación para que abordara el Huáscar. Él fue uno de los primeros, pero murió de un tiro en la cabeza tras saltar a la cubierta. Hoy en ella se recuerda el lugar donde cayó. Pero, y aquí se complica la cosa, no solo los chilenos perdieron a un héroe a bordo del Huáscar. Miguel Grau, sin duda, es el héroe nacional más importante de la época republicana. Las cartas que escribe a su familia, a su esposa, anuncian su muerte, pero él no rehúye el combate. Protege a los náufragos, respeta la propiedad del vencido, pese a no estar obligado por las leyes de la guerra. Él recoge las prendas íntimas de su adversario, el capitán Prat, y las envía a su viuda. Por acciones como esta, a Grau se le comenzó a llamar el Caballero de los Mares. Fue el último comandante peruano del Huáscar. Él le dieron una misión, él le dieron una tarea, ya que era tratar de infligir el máximo daño a la escuadra chilena. Este buque era el principal escollo que tenía la Marina de Chile. Impedía que los soldados pudieran desembarcar en territorio adversario. Poéticamente le dicen correrías del Huáscar, pero estas correrías son en realidad planes de operaciones. Vaya usted y ataque a Antofagasta, de sorpresa, porque los buques enemigos están con mejor artillería, entonces usted tiene que atacarlos de noche, de sorpresa. Así fue hasta el 8 de octubre de 1879, a 6 meses de iniciada la guerra. Aquel día pasó a la historia como el combate de Angamos, en el que Chile capturó el Huáscar frente a las costas de Antofagasta. Miguel Grau fue alcanzado por una granada. Sus últimos restos no volvieron a Perú hasta 8 décadas después. El Huáscar se dejó como una especie de santuario, ¿ya? De hecho, tenemos la Virgen del Carmen acá y también la Virgen de las Mercedes allá de Perú, tan relevante como para Chile como para Perú.
El Huáscar es el segundo museo más visitado de Chile. Más de 150.000 personas vienen cada año a verlo. Los visitantes entran por esta escalera y llegan hasta esta sala donde la tripulación comía de día y de noche dormían en estos cois que montaban ellos mismos. No estoy de acuerdo con que regrese a Perú, porque nosotros acá ya lo tenemos instalado, ¿cierto? Hace muchos años acá en Talcahuano. Pudiera ser que vengan a verlo, a participar, a conocer parte de su historia también. Es algo de Chile que se ganó, que significó el sufrimiento de muchas familias, de muchas personas. Incluso de nuestro pueblo hubo gente que participó de esta guerra del Pacífico. 140 años después, Chile quiere que este barco sea un símbolo de amistad y respeto entre los dos países, aunque para muchos en Perú sigue siendo el trofeo de una guerra perdida. El nombre de uno de los... A ver, mis niños, ¿cómo, qué es lo que ustedes han podido captar de este pequeño Nos habló sobre el documental? El Huáscar, nos habló sobre el Huáscar, profesor. Es importancia para el Perú. Claro, ¿no es cierto? La Sobre el Huáscar, importancia, la importancia del Perú. claro. A ver, voy a preguntar a ver a Jali, que está muy atenta ahí. Jali, a ver, ¿qué le pareció este pequeño nomás, un pequeño documental, ¿no? Porque es muy extenso, ¿no? Que realmente hemos tratado de lo más importante. ¿Qué es lo que usted pudo captar, a ver, mi querida alumnita, sobre este documental, ¿no? Sobre uno de los mejores que tuvimos en esos tiempos, pues, ¿no? Sobre el Huáscar, a ver. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que usted pudo captar, Jali? ¿Jali? A ver. ¿Qué es lo que usted ha podido captar, escuchar sobre este pequeño documento? Jali, se me va el tiempo, hijita, por favor, a ver si... Creo que ¿Ali o Angie? No sé. Jali. Ah, ok. Jali, creo que está durmiendo, no sé, ¿qué está pasando? Acuérdate que yo estoy tomando oral, ¿ah? Julka, a ver, ya Franco Julka, ¿qué me puede usted? Hágame un comentario, pues a ver, ¿no? Ok, es que el Huáscar había sido capturado por Chile y después Chile quiso pues como compartirlo entre los dos países. No. ¿Y por qué quiere compartir en dos países? Pues para que las personas del Perú pues ya pues puedan verlo así, hacer una vista. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años ya han pasado a ver Flores? Este conocimiento. Tu micro. Tu micro, Flores, está apagado. Profesor Matías, profesor, quiero decir que he entendido. Creo que está fallando tu micro, no sé, no me escucha, Flores. Muy bien, a ver, voy a darle pase a ver a Matías, a ver, Matías. ¿Cuántos años tuvo que pasar? Okay, razón sobre lo que yo entendí sobre el video, fue que nada más que ahí nos habló sobre el Huáscar y a mí nos habló sobre el Perú. Y ahí también, profesor, había una persona que estaban recorriendo donde las cosas estaban utilizando Perú, Chile, Bolivia, o sea, por ahí siempre estaban tocando una cosa que así utilizaban Perú, Chile y Bolivia, profesor. Bueno. A ver, Abigail, ¿cuántos años tuvo que pasar ya han pasado ya, este conocimiento? Hasta en la actualidad, profesor. Sí. Ok, profesor, tuvieron que pasar más o menos como 142 años por ahí, profesor. Claro, casi 140, casi ya 150 años, ¿no? Mira qué ha pasado. ¿Ah? ¿Por qué se le llamó, a ver, a Grau, el caballero de los mares?
A ver, Abigail. ¿Por qué lo llamarían a Grau el caballero de los mares? Porque ayudó a los chilenos, profesor. Ayudó a los chilenos. ¿En qué manera? ¿En qué sentido? A ver si, Abigail. Por ejemplo, profesor, cuando destruyeron a la Esmeralda, él los ayudó. Ayudó. Bueno. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Iker, complementame, ve. ¿Qué más? ¿Por qué se le dice el caballero de los mares a Grau? Fue nombrado Caballero de los Mares por su respeto y solidaridad ante Chile. Ante Chile. Ah, muy bien. Remigio, a ver, ¿qué más? Sí, profesor, lo llaman el caballero de los mares por ser profesor, por ayudar a los chilenos cuando destruyeron la Esmeralda, profesor. Ya, Y por su pero... generosidad y su valentía. Ya, pero específicamente, ¿a quién ayuda? ¿Quién? A ver, A los chilenos náufragos, profesor. ya, no, pero hay un personaje que se encontraba en una de las naves y de pronto una bala, pues, ¿no? Ajá, sí, Cañón. profesor. ¿A quién les llegan, pues, justamente, no a fulminar, a matar? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba ese personaje? A ver, espera, profesor, ¿cómo se llama? Así como Grau, por ejemplo, ¿no? Un No, personaje profesor. A ver, Abigail. Arturo Prat, profesor. Arturo Prat, pues, ¿no es cierto? Uno de los personajes más importantísimos, más emblemáticos, digamos, ¿no? de Chile, porque fue un abogado, dice, según el documental, ¿no? Fue un abogado, ¿no? Muy joven. Comandante, de 31 años. Claro, ¿sí? Y se enroló, ¿no es cierto? Al estar al frente, ¿no es cierto? De estos de la Esmeralda, ¿no es cierto? Pues y de pronto un cañón, una bala, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Grau? A ver, ¿qué hizo Grau? Cayó abatido, ¿ah? Cayó abatido. ¿Y qué es lo que recoge Miguel Grau? ¿Qué recoge? Sus prendas, profesor, sus prendas. Claro, sus prendas, ¿sí o no? ¿Y hacia quién lo entrega, Angie? ¿A quién entrega? ¿A quién le entregó, pues? Grau A su dice, esposa. Ya, profesor. claro, pues a su esposa, ¿no sabes? Claro, pues a su esposa, Angie. A su esposa, por eso se le llamó el caballero de los mares, porque imagínate, él ya no tendría que por qué ni hacer esas cosas, pero él humanitariamente, pues, ¿no? Claro que estamos en un enfrentamiento, y ese enfrentamiento, por supuesto que iban a haber muchas bajas, tanto como no materiales y también vidas humanas. Pero en ese sentido, Miguel Grau, pues, ¿no? Un caballero, una persona muy honesta, digamos, un poco también, digamos, un poco humanitaria, pues. Pues él recoge todas sus prendas, ¿sabes? Mira, recoge sus prendas, su armamento y todo él lo recoge. Y eso se debería quedar con ellos, ¿no es cierto? Pero él no, pues agarró todas sus cosas, agarró, se los llevó, se los envió, pues, ¿no? A su esposa, mira, se los llevó. Por eso se le llamó, pues, justamente, ¿no? El caballero de los mares, benitos. ¿Me entiendes? Y hoy en día, ¿cómo está? Hoy en día, ¿cómo está, por ejemplo, este enorme nave, buque? ¿Cómo está? ¿Cómo está convertido? En un museo. En un museo, ¿sí o no? Entonces hay un museo donde, pues, aquí están, pues, ¿no? Están todo lo que es, todos los personajes, tanto como Miguel Grau, Arturo Prat y todos, ¿no es cierto? Otros que estarán al frente. Entonces, no sé, tanto como peruanos y chilenos, claro, para que puedan ir, ¿no es cierto?, a ver estos acontecimientos, la historia. Pero, ¿qué es lo que piden los políticos acá en el Perú, por ejemplo, hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que piden ellos? ¿Qué es lo que dicen nuestros políticos? ¿O qué dicen las personas? O ustedes, por ejemplo, a ver, ¿ustedes qué pedirían? A ver, ¿qué dirían ustedes? Quieren que le entreguen el barco, profesor. Claro, pues, pero a ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, según su punto de vista, a ver, ¿qué me dice? ¿Ustedes qué quisieran? ¿Que regrese esta nave? ¿Ah? A ver, ¿qué dices tú, Profesor. ¿qué dices tú, Edward? ¿Tú quieres que regrese para acá? Bueno, profesor, de una manera sí creo, sí tengo que regresar porque eso fue, como eso perteneció primero al Perú, profesor, pero luego los chilenos lo embarcaron y se lo llevaron, profesor. Claro, pues ese es nuestro. Claro, yo creo, profesor,
que deberían turnarse para tomar el Huáscar, profesor. O sea que como en un año o medio año tendrían que tomar el Huáscar. También, Un ¿no? partido. También podría ser, ¿no? Claro, buena idea también, ¿no? Claro. Sería, pues, ¿no? Que un buen tiempo estoy acá, yo digo, ya, ¿para qué? Para que tanto como los peruanos y como chilenos, pues puedan ellos también ver, ¿no es cierto? Y ver la historia, ¿no es cierto? Cómo era su buque, pues. Pero, claro, todavía hay pequeñas ahí, como siempre dice la historia, tanto como más de los chilenos, ¿ya? ¿No es cierto? Hay un resentimiento que todavía no se supera. Bueno, los peruanos somos un poco más, digamos, un poco más dóciles, somos un poco como que tratamos de llevar la situación, ¿no? Manejamos, pero los chilenos no, pues. Pero bueno, en ese caso yo, claro, como dice pues, Edward, sería mejor, ¿no? Que los gobiernos, pues dirían, no, ¿sabes qué? Que esté un buen tiempo acá en el Perú, un buen tiempo en Chile, ¿para qué? Para que puedan también conocer, ¿no es cierto? Pero, bueno, dicen los chilenos, pues dicen que, según sus opiniones, los chilenos dicen que ellos les pertenecía a ellos, ¿por qué? Porque justamente fue un momento donde aquí pues también perdieron muchas vidas, pero ambos perdieron, pues, ¿no es cierto? Ambos perdieron, tanto Chile como Perú, perdieron muchas vidas humanas. Pero ese bueno, en lo real, eso nos pertenece a nosotros. Eso es nuestra embarcación, esto es nuestro buque, eso es nuestra reliquia, nuestro personaje. Si Chile pues, debería ser un poco más honesto, pues, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Este es su embarcación y llévese, pues, ¿no? Porque no nos pertenece. Sino que simplemente fueron tomados por los chilenos y se apoderaron ellos. Yo pienso que si hubiese sido al contrario, yo pienso que Chile hubiese hecho también, imagínate, hubiese agotado hasta las últimas consecuencias para que lo devuelvan. Pero bueno, pues como los peruanos y las autoridades también, bueno, quizás no hicieron mucho, que digamos, y por eso que se quedó ahí. Pero sí, hay opiniones, pues, ¿no? De muchos políticos. Algunos con ese sentimiento, un poco ¿no? de molestia, ¿no? De impotencia, es decir, pues, o nos dicen, pues, mejor que se hundan, pues, ¿no? Que lo hundan para que no haya nada de esas cosas. Y los chilenos dicen, no, pues, que son de ellos, que mejor que los peruanos también se vayan allá, y no para que vean también, ¿no es cierto?, nuestra historia, nuestros combatientes, ¿no es cierto?, en la batalla, pues, ¿no?, en la batalla, lo que es, ¿no?, de la guerra del Pacífico, o el combate, ¿no?, de Angamo, pues, o el combate de Iquique, pues, así digo, pues qué importante, pues, nos da este ejemplo, nos da justamente, ¿no?, esta forma de cómo estos combatientes, de cómo estos personajes tan importantísimos justamente ofrendieron su vida, pues, niñito. Dieron su vida, pues, con el fin de ellos de querer, pues, justamente, ¿no? De querer llevar las cosas. Pero justamente, acá, pues, Chile, pues, justamente, él en un afán expansionista, o un afán, ¿no?, del querer, justamente, ¿no?, recuperar tierras que pues, no, a ellos no les convenía, no era de ellos, sino que probablemente porque apoderarse de estas tierras salitreras, en aquel momento, claro, en aquel momento estaban en un auge, pues estaban en su apogeo, estaban en toda esa manera de que la importancia, pues, ¿no? Entonces, Antofagasta, con Iquique, Tarapacá y todos esos sitios, pues, ¿no? Eran, pues, justamente, ¿no?, tierras salitreras, donde se explotaba, pues, ¿ves? Entonces, Chile, en algún momento, tenía acceso, ¿no es cierto?, tenía su salida al mar. Perdón, Bolivia tenía su acceso, pues, ¿no?, a lo que es Antofagasta. Tenía, pues, ¿no? Pero los chilenos, pues, ellos se oponían. Ellos decían, pues, que no, que justamente eso no les pertenecía a ellos, sino que ¿se acuerdan, chicos, que también te comentaba, pues, ¿no?, del delito, pues, no sé, no de donde justamente no es donde justamente, pues, ahí, mis niños, ahí tiene que ver mucho que ver justamente, ¿no?, en la parte de no, la parte limítrofe, niñitos, ¿ves? Muy bien, entonces nos queda tiempito. Es que tenemos, ya, vamos a ver si también te puedo compartir otro para que vean. Pero ¿qué hubiese sucedido? Pues imagínate que si Chile hubiese perdido, imagínate. ¿Qué hubiese sucedido? Pues, hubiese tenido que quedar, pues, ceder en estos sitios, estos lugares. ¿Sí o no? Claro, pues de hecho, pues vamos a ver si te puedo compartir otro
otro pues este videito para que tengas una idea. A ver, no sé si, creo que es eso. Vamos a ver. Mm. A ver si te preocupas de esto. Ojalá que pueda. Esto creo que es. Vamos a ver, esto creo que es. Sí, este es. Vamos a ver. A ver, chicos, ¿pueden ver ahí ustedes? Sí, profesor. Bélico sudamericano que ocurrió entre 1800. La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico sudamericano que ocurrió entre 1879 y 1883 y que involucró a Chile contra la alianza entre Perú y Bolivia. Como ya todos sabrán, en este conflicto, Chile, a pesar de tener una gran ventaja numérica, derrotó a Perú y a Bolivia por su mayor estabilidad política y económica, que le permitió tener un ejército más profesional y un mejor armamento. Sin embargo, vamos a asumir por un momento que en 1879 Perú y Bolivia hubiesen estado en condiciones de igualdad con Chile y hubiesen derrotado en batalla al país más largo del mundo. ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias para los países involucrados y cómo sería hoy Latinoamérica y el mundo con una derrota chilena? El día de hoy te hablaré sobre una historia alternativa. ¿Cómo sería si Chile perdía la Guerra del Pacífico? En el mejor de los casos, una vez que Chile hubiese sido derrotado, Perú y Bolivia simplemente lo hubiesen obligado a firmar algunos tratados desiguales y otorgarles algunas concesiones económicas, nada más de ahí. Pero en el peor de los casos, especialmente Bolivia, hubiese obligado a Chile a entregarle territorio. Desde la independencia, el desierto de Atacama fue motivo de disputa entre Chile y Bolivia. Chile aseguraba que a ellos les correspondía todo el territorio al sur del paralelo 23, mientras que Bolivia aseguraba que a ellos les correspondía todo el territorio al norte del paralelo 25. Ambos países, finalmente, firmaron un tratado de 1874, en donde fijaron sus fronteras justo en el medio, en el paralelo 24, pero también acordaron repartirse mutuamente todos los tributos entre los paralelos 23 y 25. Con el inicio de la Guerra del Pacífico, la ruptura de este tratado y la derrota chilena, Bolivia se hubiese visto en las condiciones perfectas para quedarse con toda su reclamación inicial en el paralelo 25. También, aunque esto ya es un poco más especulativo, también existe la posibilidad de que Argentina, aprovechándose del estado de debilidad de Chile, hubiese aprovechado para anexar más territorios en la parte más austral de Sudamérica, en lo que más adelante ocurriría la disputa del canal del Beagle. Normalmente, en especial en Latinoamérica, es muy común que luego de sufrir una guerra muy dura, distintos grupos de poder, como una facción política o una parte del ejército, se aproveche del estado de debilidad del gobierno para hacerse con el poder por la fuerza. En el caso de Chile, desde su independencia, este país tenía muchos conflictos internos entre liberales y conservadores. Poco antes de la Guerra del Pacífico, en Chile se había instalado un gobierno liberal, que precisamente gracias a la gran victoria obtenida en esta guerra, tuvo la legitimidad y el apoyo suficiente para seguir gobernando y llevar a Chile a un gran periodo de estabilidad política que solamente se vio interrumpida en 1891 por una corta guerra entre el presidente Balmaceda y el parlamento chileno. Sin esta victoria, peor aún con una humillante derrota, los liberales chilenos muy probablemente se hubiesen enfrentado con la furia de los sectores más conservadores y nacionalistas de la sociedad chilena. Esto no necesariamente se traduce en una guerra civil, también podría haber resultado en una revolución, un golpe de estado, entre otros. Desde principios del siglo XX, Chile se consagró como uno de los países más ricos, poderosos y más desarrollados de Latinoamérica, junto con países como Argentina, Brasil y en menor medida Uruguay si hablamos de calidad de vida. Todo esto fue posible gracias a los abundantes recursos económicos que el salitre, mineral extraído de los territorios conquistados por Chile en la Guerra del Pacífico, le dio al Estado chileno. Luego de la guerra, Chile invirtió muchísimo en su infraestructura, creando ferrocarriles, puertos, caminos, puentes
invirtió muchísimo en la educación, fundando una gran cantidad de escuelas de educación básica y media, y también invirtió en la salud, con la fundación de nuevos hospitales y la introducción de nuevos servicios como el agua potable. Sin la Guerra del Pacífico, sin duda alguna, el Estado chileno no hubiese tenido suficiente dinero como para financiar todos estos proyectos. Y Chile, de nuevo, sin duda alguna, sería un país mucho menos desarrollado. Por supuesto, esto no quiere decir que sería el país más pobre de Latinoamérica. Sin embargo, el Chile desarrollado y próspero como lo conocemos hoy en día sería muy distinto. Durante y después de la guerra, las relaciones entre Perú y Bolivia poco a poco comenzaron a deteriorarse mucho. Mientras que una parte de la clase política boliviana defendía apoyar a sus aliados los peruanos, otra parte de esta defendía hacer la paz con Chile para así salvar sus intereses y garantizar una salida al mar. Fue en parte por esta división política que Bolivia terminó dejando solo a Perú en el campo de batalla. Luego de la guerra, Perú intentó convencer a Bolivia de repartirse la deuda de los gastos asumidos durante el conflicto. Bolivia, por su parte, rechazó esta solicitud y luego de una larga insistencia, Perú aceptó asumir todos los gastos. Como ya se imaginarán, esta división causó que, en los años siguientes, Perú, pero especialmente Bolivia, quedaran divididos, débiles y sin muchas posibilidades de defenderse exitosamente de más desmembramientos territoriales ante Colombia, Brasil, Paraguay, entre otros. De estos países, haber salido victoriosos y fortalecidos del conflicto, hubieran tenido la posibilidad de defender sus intereses conjunta o individualmente y haber salvado muchas más de sus reclamaciones territoriales. Como ya mencioné, esto aplica más para Bolivia, que fue un país que, desde la Guerra del Pacífico, se vio sujeto a una gran cantidad de pérdidas territoriales. Como pudieron apreciar, la victoria chilena en la Guerra del Pacífico fue un evento histórico muy importante para la historia latinoamericana, pero más todavía para los países involucrados en este conflicto. Alguna pequeña alteración en el resultado de este conflicto y la actualidad, tal y como la conocemos hoy en día, sería muy distinta. Si el video te gustó, por favor, dale like. A ver, mis niños, ¿cómo ustedes han podido escuchar, ¿no?, este pequeño documental? ¿No? Miren las consecuencias si hubiese pues esta gente perdido Chile, ¿no es cierto?, en la Guerra del Pacífico. ¿Cuáles eran las consecuencias? A ver, ¿cuáles son las consecuencias que había podido pasar a ver a Abigail? ¿Usted pudo captar? A ver. ¿Qué dice Si Iker? Chile hubiera perdido, profesor, hubiera sido obligado a entregar los territorios. Sí, claro, ¿no es cierto? Los territorios. ¿Qué más, Flores? A ver. Su estabilidad económica hubiera bajado. Pues claro, la estabilidad económica. ¿Qué más, Angie? A ver. ¿Qué más, Angie? A ver. Está atenta. Iker. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más habría podido pasar, pues? Imagínate. ¿Profesor? Sí, ¿qué más habría podido ocurrir? Yo, profesor, yo, Eduardo. A ver, Eduardo. Bueno, profesor, lo que hubiera pasado, profesor, es que Chile, yo digo, es que Perú y Bolivia, profesor, se hubieran vuelto como unos países muy, muy poderosos, profesor. Sí, pues, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, mira, con la consecuencia, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, Chile, ¿qué ha pasado a hacer? Chile, ¿qué hizo? Fulcaber, según el video que hemos estado viendo. ¿Qué cosa hizo Chile? ¿Qué superó? A ver, ¿quién me dice? Superó. Profesor, yo digo que pues si hubiesen sido un poco más poderosos Perú y Bolivia, si hubiesen ganado. Sí, pero claro. Y Bolivia pues no hubiese perdido el mar. Claro, pero en el contexto, por ejemplo, del video de este documento que nos estaba compartiendo, Chile, ¿qué pasa? Con la consecuencia, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, ¿Chile qué hace? ¿Su economía qué fue? ¿Levantó
o se vino abajo? Vino abajo, profesor. De abajo. ¿Vino abajo? A ver, ¿qué dice Jali? Chile, profesor. Sí. Se hubiera venido abajo, profesor, viendo los problemas económicos. A ver, ¿qué dice Angie? Abigail. Que Chile sería un país menos desarrollado, profesor. Claro, bueno, en el sentido si haya perdido, si hubiese perdido. Pero con esto de que, por ejemplo, con esto de que Chile, por ejemplo, no ganó la del Pacífico, ¿qué hizo Chile? Chile superó, invirtió, ahí según eso. Ha invertido lo que es, ¿no es cierto? Hizo, por ejemplo, en la parte de la salud, en parte de la educación. Claro, porque justamente ellos se recuperaron estas tierras, pues, ¿no? Tanto de Antofagasta, de Atacama, de todo eso, esos aspectos de Tarapacá, todo eso pues eran tierras salitreras, pues. Según el dato que hizo, no dice el documento, que Chile justamente no, hizo invirtió, mira qué tanto él voy a invertir, ¿me entiendes? Fue su crecimiento, ¿ah? Esa es la consecuencia, pues, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque según el dato, según que lo dice, por ejemplo, el historiador, que justamente, ¿por qué? Porque Chile siempre ha sido un país que ha estado organizado, pues, ¿no? Se organizó, se planificó y lo ejecutó, pues, ¿entiendes? Por eso que ellos justamente tuvieron de poder manejar, ¿no es cierto?, las estrategias y de poder tomar justamente, no por, digamos, no por la posición, pues, ¿ves? Entonces ese fue el contexto, bueno, de que nos da, por ejemplo, ¿no? Que tanto o sea, la guerra empieza, ¿por qué? Porque Bolivia sube, pues, ¿no? Incrementa ese impuesto, y viene, pues, justamente, tanto Bolivia decía que su territorio, su límite era hasta el paralelo 24, ¿no es cierto? Hasta el 24 al 25, pero Chile decía no, que hasta ahí no, Chile era hasta el 24. Entonces, justo en el paralelo 24, ¿no ves? Ahí es el límite, pues, ¿no? El límite de Chile, entonces hasta ahí. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, entonces lo vamos a repartir, ¿no? Lo vamos a repartir mitad, pues, tanto lo que está en el paralelo 24 como está en el paralelo 25, lo vamos a repartir mitad, ¿no? Pero al final no se llegan a eso, a un acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Bolivia incrementa esto, y como Bolivia y Perú pues habían hecho según el pacto, un pacto secreto, ¿no? En que entre ellos ambos se iban a apoyar, pero te das cuenta que no, al final pues Bolivia como lo deja solo, pues a Perú lo deja solo. Entonces por eso que también por ahí tratan de avanzar también, ¿no? Los chilenos, ¿ves? Entonces por eso pues, se supone que si de repente si Perú no hubiese llegado a este acuerdo, yo pienso que las cosas no hubiesen sido por ahí. No, hubiese sido. Pero como hay un pacto secreto, ¿no es cierto?, entre todos los países, entonces por eso que Chile se va a atacar pues justamente a Perú, pues, ¿ves? Y Bolivia pues justamente no, casi prácticamente lo deja solo. Y Bolivia peor, pues, Bolivia peor, no estaban preparados ellos. Ellos todavía estaban casi en nada, pues. Ese fue el contexto de la idea, pues, ¿ya? Muy bien, niños, eso es todo de mi parte el día de hoy, pues hacemos un resumen, ¿no?, acerca, ¿no?, de los combates, ¿no?, o de la guerra del Pacífico de todos los países, donde pues Chile le declara la guerra a Bolivia y a Perú, niños. Entonces espero, chicos, que les haya servido de mucho estos pequeños, ¿no es cierto?, digamos, documentos que hemos estado observando, para que tú lo puedas aplicar, pues, ¿no?, ya en tus exámenes mentales que empiezan esta semana, chiquitos. Entonces, yo me despido, pues, ¿ya? Me despido de todos ustedes y nos vemos hasta el día de mañana, mis niños. Así que... Nos vemos mañana, profesor. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Chao, chicos. Vamos a su fotografía mañana. Chao. No, chicos, nos vemos con todos despido, ¿ya? Chao.